Muy bienvenidos, no sé si buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a los visitantes frecuentes de este sitio del Portal del Villegas y los que estén pasando por aquí por pura curiosidad, todos sean bienvenidos. Y parto contándoles de un llamado telefónico que recibí ayer de una persona que vive en la zona donde se produjo este incidente con este señor que hizo un disparo o varios, ya les voy a contar, cuando un grupo de personas de etnia mapuche iban a celebrar algún tipo de ceremonia. Y esta persona vive allá en esa zona y me dio la siguiente información. Me dijo que este señor disparó. No le disparó a las personas, pero tampoco se limitó a apuntar. Disparó al aire varias veces. Punto uno. Punto dos, que en esa zona en particular nunca ha habido problemas de ninguna clase entre ninguna etnia, entre mapuches y huincas, o como los quieran llamar. Tercero, que este individuo, el que hizo los disparos, es una persona conocida por su postura, sus actitudes, que se ha incluso a partir de su predio ha construido un muro que se interna largamente más allá de su propiedad y en la práctica ha usufructuado, se ha apoderado con ese muro de una parte de terrenos públicos que dan a una playa del lago, y que esa situación ha sido denunciada muchísimas veces y hace tiempo por vecinos de la zona, la Capitanía Naval, entiendo que así se llama el organismo naval que regula en Chile todas las cuestiones que tengan que ver con acuíferas, digamos, de mar, lago, ríos, etcétera, y que no ha pasado absolutamente nada, que este señor ahí está con su muro, dice que hay fotografías, y que esa es la situación entonces en lo que respecta a este caso en particular, que sea lo que sea que haya pasado ahí, que es lo que esta persona me contó, no tiene que ver con el tema de la llamada causa mapuche, respecto a lo cual, y aquí entramos en materia propiamente, se produjo un incidente que significó la muerte del señor Camilo Catrillanca. La versión oficial es que Catrillanca u otras personas de la etnia mapuche le robaron con violencia, con armas en las manos, su automóvil a varios profesores de la escuela Santa Rosa de Quechua, de Cuecha, Retina o Etina o Retiva o algo así, una escuela local, que emprendieron la huida en este automóvil robado, que Carabineros llegó de inmediato, incluso con un helicóptero, que persiguieron a estas personas, que estas personas eventualmente se bajaron de este automóvil robado y emprendieron la huida. Carabineros los seguía y de pronto Carabineros se habría encontrado con que desde ambos costados del camino personas emboscadas les hacían fuego con armas automáticas, o sea, se habría producido una emboscada, hubo entonces un intercambio de balazos por parte y parte, en un momento dado, sigo con la versión oficial, un tractor convertido en una especie de vehículo de combate con 3 ocupantes, se les vino encima, y ahí fue donde habría muerto el señor Catrillanca. Esa es la versión de Carabineros. El intendente señaló que podían verse los efectos de los disparos de estos emboscados en los vehículos policiales. Y al respecto, por supuesto, la gente que son voceros o abogados o representantes de esta etnia dicen que todo esto es una mentira. Incluso el señor Huanchumilla dice hoy día que tras la operación Huracán, ¿dónde queda la credibilidad de la policía? ¿Y por qué habría que creerse su versión? Yo tengo que creer esa versión por una simple razón, porque no hay ninguna otra todavía que explique los hechos de otra forma, que no hubo tal robo al automóvil, que los profesores no es verdad que les robaron el auto, sino que lo prestaron, o alguna otra cosa, que no es verdad que hubo disparos desde ambos lados del camino, etcétera. Ahora, el intendente, siguiendo con esta costumbre oficial de tratar de disminuir las cosas, dijo que este era un típico caso de delito común, por el robo del automóvil se refería. Está claro que si la versión oficial es la correcta, y los carabineros en un momento dado se encontraron con que caían en medio de una emboscada, esto no es un delito común. O sea,
hubo un delito, el robo del automóvil, pero sería parte de una operación mayor, sería parte de una operación militar mayor de estos grupos combatientes. El robo del automóvil es como los robos que otros grupos de todas partes del mundo llevan a cabo en un banco para juntar fondos, pero no simplemente para juntar fondos para su lucro personal, sino que como parte del financiamiento de sus movimientos. En algunos casos estos grupos o movimientos se han vinculado con el narcotráfico por la misma razón. El hecho de que después la cosa se limite a eso, se limite simplemente a robar y a vender drogas, no quita que el objetivo al menos original es financiar o obtener los medios para sus operaciones militares. De manera tal que en este caso, si es así, el robo de este automóvil de los profesores no sería simplemente un delito común, sino que sería parte de una operación mayor. Y la prueba de ello es la preparación que requiere el estar emboscados, parapetados, para esperar que llegue la policía detrás del automóvil. Entonces estaríamos aquí observando una acción que pasa un grado más allá de lo que conocíamos hasta ahora del tipo de enfrentamiento, conflictos que se ha dado en la zona de la Araucanía. Y de hecho la noticia que estoy viendo hoy día es que hay enfrentamientos entre carabineros y desconocidos tras la muerte de Catrillanca, ese es el titular que estoy leyendo. Se agredió la casa de un policía, se registró un incendio en una iglesia, etcétera. Es decir, esto no es un delito común. Estaría bueno que el intendente dejara de creer de que uno puede exorcizar la realidad usando determinadas palabras, de que este robo de automóvil se va a convertir en un delito común porque él lo dice así. Esto es parte de una operación, no sé si llamarla terrorista o de combate o de la lucha del pueblo mapuche por su territorio o como quieran ustedes decirlo, pero no es meramente un delito común, está claro. Ahora, veamos si hay otra versión. Veamos, hay otra versión y resulta que nada de todo esto ocurrió, que no hubo robo de automóvil, que no hubo emboscada, que no hubo nada de todo eso. Yo todavía no la veo, esperemos que aparezca algún vocero o algún representante de estas personas y que nos cuente, nos dé otra narrativa de lo que ocurrió. Hasta el momento a mí me parece una narrativa bastante plausible, por mucho que haya habido la operación Huracán. O sea, perdónenme, pero el hecho de que haya habido un grupo de funcionarios policiales que fabricaron una operación, como fue la Huracán, no significa entonces que de ahora en adelante uno no tiene que creer nada de lo que nos digan los carabineros. Eso es una falacia. Es como una completa falacia. Es un aprovechamiento de una situación para justificar cualquier cosa posterior y negar la versión de carabineros. Así es que este es un hecho. Es como dicen los periodistas, una noticia en marcha. Vamos a esperar que si siguen habiendo enfrentamientos. Y el hecho mismo de que esta operación haya existido, si existió, demuestra una vez más que todas las políticas que han llevado a cabo los sucesivos gobiernos, desde por lo menos la época de Patricio Aylwin al presente, han fracasado. Primero trataron de parar las cosas repartiendo tierra. Para lo único que sirvió fue para permitir unos negociados asquerosos. En algunos casos esas tierras efectivamente beneficiaron a algunas comunidades, pero en otros casos fueron simplemente unos negociados repelentes, en que intervinieron privados y funcionarios públicos también. Por lo demás, hay que insistir en un hecho. La coordinadora Arauco Malleco no hace mucho rato, si es que alguna vez estuvo en eso, hace mucho rato que no está en la parada simplemente de pedir tierra para que determinados grupos de personas de la etnia mapuche obtengan un medio de vida. La CAM no quiere tierras, quiere territorio. La CAM es un movimiento nacionalista, o como yo lo llamé hace como 20 años ya a esta altura, proto-nacionalista en ese momento, porque me pareció en ese momento que para allá iba la cosa y efectivamente para allá ha ido y para allá está yendo. Es un grupo que pretende una autonomía literalmente política, por mucho que esto se disfrace y si se llega a un acuerdo con ellos y se concede lo que ellos piden, esto se va a disfrazar con toda una retórica, porque sería poco presentable, poco vendible para los ciudadanos chilenos que el Estado, una de cuyas primeras tareas es defender el territorio de la tribu, de la cual ese Estado es Estado, estuviera entregando territorio. Entonces eso se va a disfrazar con toda clase de retóricas
Pero menos que eso, la CAM no lo va a aceptar. Ellos tienen una visión del pueblo mapuche como un ente político, cultural, etcétera, social, que tiene derecho a su propia tierra, a su propio Estado, disfrazado de alguna manera quizás para abuenarse con los wincas, para facilitar las cosas, por lo menos en el primer momento. Entonces, en vista de ese objetivo, la entrega de tierras era completamente inoficiosa. Después, el permitir que esta CAM, a pesar de que se sabe perfectamente en esa zona quién es quién y dónde están, que siguiera con sus acciones y que el Estado se limitara a la frasecita será llevado a la justicia a los que resulten responsables del acto 400 o 500 de quema de vehículos, eso tampoco funcionó. O el categorizarlos como robo de madera, como dijo alguna vez la señora Bachelet, eran robos de madera. Y ahora tenemos al intendente de este gobierno hablando de un delito común. Se dejó crecer esa organización, creció, tiene ayudistas en todos los sectores del país, no solo en la zona, tiene gente que se ha comprado completamente su narrativa, tiene gente que los apoya logísticamente, no solo mapuches, sino que incluso extranjeros, se han organizado, tienen sistema de comunicaciones, tienen armamento, se han entrenado. Y todo eso ha sido posible gracias a la pasividad del Estado. ¿En qué va a terminar esto? A estas alturas hay solo dos opciones. Una es que el Estado chileno... Hay tres opciones. Una es que el Estado chileno se rinda y diga, ok, vamos a entregar una zona de autonomía o como sea se llame. Segundo, que es totalmente inviable dadas las circunstancias políticas en Chile y en todo el mundo, que sería simplemente desarticular esa organización con los medios que sean necesarios. Y tercero, es seguir más o menos el modelo del conflicto árabe-israelí o palestino-israelí, es decir, no hacer ni una cosa ni la otra, sino que mantener las cosas como están, en un estado de indecisión que está permanentemente creando un nivel, llamémoslo bajo, en comparación con lo que podría ser de conflicto, con un determinado número de víctimas, incendios y muertes al año, e indefinidamente. Hasta el momento se ha seguido este tercer modelo, o sea, no se ha hecho nada decisivo ni en un sentido ni en el otro, y por lo tanto estamos con esta permanente herida emanando, con esta permanente úlcera, este permanente problema que se manifiesta en quemas, ataques a personas, etc. Vamos a ver en qué termina esto. Probablemente va a depender en gran parte de lo que decida la propia CAM, porque el Estado no decide ninguna cosa. Si la CAM decide llevar este conflicto a una etapa aún más brutal de enfrentamiento, bueno, ahí vamos a ver qué ocurre. Todas las acciones políticas que se han llevado a cabo, las mesas de negociación, las conferencias, no han llegado a ninguna parte, porque aquí un poco otra vez el caso palestino-israelí, los fines de las partes son irreconciliables, y la única opción en una mesa de negociación cuando hay partes irreconciliables, que no tienen posibilidad las posturas de llegar a un acuerdo, es que una de las partes se rinda. Y por supuesto el Estado puede rendirse con esta retórica y entregar una parte del territorio a algún grado de autonomía. La CAM no se va a rendir. ¿Cómo se podrían rendir? No tienen existencia fuera de este conflicto. No pueden rendirse y luego seguir en otra cosa, como sería Chile. Chile seguiría existiendo, el Estado seguiría existiendo. Tiene otras cosas que hacer, digamos. Pero la CAM nació, creció y se desarrolló para eso. No puede dejar de existir ese conflicto porque entonces deja de existir la CAM. Vamos a ver qué ocurre. El panorama no es bueno y muy bien lo saben los visitantes de este portal que sean de la zona. Y para alivianar un poco el programa, les quiero contar que me llegó un libro de una persona que yo no conozco mucho. Ustedes no lo van a creer, pero yo no conocía, literalmente había oído hablar un nombre de esta persona y sabía que estaba relacionado de algún modo con el mundo del arte popular, de la canción popular, pero no sabía más de eso, porque simplemente yo vivo medio enclaustrado en mis cosas. Me refiero a Alberto Plaza.
con el cual me topé una vez en la radio Innombrable, episodio que cuenta aquí, y bueno, yo no sabía si era un intérprete o era un compositor o era esa cosa mixta que llaman cantautor, o qué diablos, la verdad. O era un actor de teleserie, me refiero a Alberto Plaza, como les digo, que me mandó, un tipo muy amable, muy agradable, este libro que acaba de publicar, Claro que no da lo mismo. Y ustedes dirán, ¿de qué se trata? Bueno, es como una serie de temas de reflexión que hace sobre montones de cosas en función de las experiencias que ha tenido en su vida. Habla de sus primeros años, habla de su residencia en Estados Unidos, del feminismo y la conciencia, del aborto, del sexo, de la inteligencia versus la habilidad, las dinámicas en equilibrio. No es una historia de su vida propiamente tal, no, para nada. Es una sumatoria de reflexiones personales de Alberto sobre temas, algunos muy personales, otros que nos interesan a todos, en función de sus experiencias vitales. El libro es bien entretenido. En lo que se refiere al encuentro que tuvo conmigo, yo no sabía, por ejemplo, no me acordaba que había sido alumno mío en un momento dado en que yo daba clases de ciertas técnicas de concentración y lectura veloz. Él fue alumno, yo aquí me iba a acordar, eso fue un curso que di allá por el 77, 78, imagínense, porque vamos a estar acordando, los alumnos pueden acordarse del profesor, que es una sola persona que está frente a ellos, pero el profesor tiene a 20 o 30 personas al frente, no, difícil acordarse. Y el libro, a las personas que son seguidores de Alberto Plaza o los que quieren conocer qué es lo que piensa sobre un montón de temas, un hombre inteligente como él, se los recomiendo. Yo he leído 3 o 4 ya estos capítulos, de luego aquel en que cuenta el encuentro conmigo, donde me pinta de repente medio como un ogro. Debo dar esa impresión, supongo, porque uno no se da cuenta, pero un ogro, pero no tan ogro al final de cuentas. Eso les quería contar Claro que no da lo mismo, de Alberto Plaza. Les quiero contar también de Bohème. Bohème es una marca vanguardista de joyería española. Cuando me las mostraron a mí estas joyas, de las cuales voy a hablar ahora, me di cuenta y le comenté a la persona que me las mostró. Yo no sabía que se suponía que eran españolas, pero me di cuenta que lo eran, que tenían un elemento español, porque en el fondo tienen un elemento árabe. Ustedes saben que España es un país que durante mucho tiempo, desde el siglo VIII después de Cristo hasta el siglo XV después de Cristo, por 7, 8 siglos, una parte muy grande primero y después cada vez más pequeña de España era territorio dominado por los árabes. Todo el mundo conoce, oído hablar del famoso, del tipo de cultura y vida que se vivía en un momento dado en Sevilla. Toda la zona sur de España está muy influida por lo que fue ese reino, que era muy sofisticado, muy refinado, donde convivían sin problema cristianos, judíos y árabes. Y yo me di cuenta de las filigranas de estas joyas muy especiales, me recordaron precisamente la ornamentación de las mezquitas árabes, sobre todo estas filigranas que son la manera como los artistas árabes reemplazaron el hecho que según su religión ellos no pueden representar la figura humana. Entonces se fueron por el lado de los arabescos y todas estas cosas. Y todo esto aparece en las joyas de la línea Bohème. Es platería esterlina, llaman, con aplicaciones de oro de 18 quilates, piedras naturales o piedras de Swarovski. Muy fino material entonces, pero sobre todo yo quiero hacer hincapié en el diseño. Yo no había visto nunca joyas de este diseño tan bonitas, tan diferentes. Y ¿dónde se encuentran estas joyas? Hay un sitio, es www.boumx, supongo que lo están viendo a mi izquierda, .com. Ahí están estas hermosas joyas, son francamente bonitas y sobre todo son originales. Si yo usara anillos, joyas, cosas así, cosas que no hago, creo que me iría por estas joyas Bohème, ya saben, www.boumx.com. Ahí ustedes pueden revisar
los diseños, las colecciones y todo lo demás de esta línea Bohème. Y ayer se me quedó, como hice este programa apurado porque tuve este problema del audio, se me quedó No se me quedó. Lo había leído esto de Neruda y que no es el hombre cuyo nombre debiera estar en el aeropuerto, así que no he dicho nada, sigo con los temas. La oposición pidió, creo que se los conté, pero ya no estoy seguro qué cosa conté o no conté en el tercer programa que grabé ayer, porque tuve que ir podando. Lo cuento de nuevo en todo caso. La oposición celebró o pidió celebrar una sesión especial para tratar el tema de empresas que han cerrado y del desempleo, ante lo cual el ministro Chadwick comentó que esto era una operación política notoria y evidente, y les dijo que por qué no se habían preocupado esas cosas y no habían hecho esas sesiones cuando ellos estaban gobernando, porque fue en ese periodo donde la economía estuvo más paralizada. Efectivamente, la economía estuvo creciendo a tasas del 2% menos en ese periodo, o alrededor del 2%, ahora está creciendo alrededor del 4%, en todo caso está creciendo más que antes. Entonces le pareció una farsa. Y está claro que es una farsa, y les voy a decir por qué. Primero, porque nunca se preocuparon de ese tema. Para las personas que están inmersas en este mundo de las transformaciones profundas, antes la llamaban revolución, pero como la palabra suena feo, suena amenazante, igual que la palabra socialismo, entonces ahora hablan de transformaciones profundas y en vez de socialismo hablan de progresismo. Para estas personas el tema de las cifras, de que si creció el 3% o el 2%, todo eso es secundario al lado del hecho de que tienen que llevarse a cabo transformaciones profundas, institucionales. Y que una vez logradas esas transformaciones, se va a atender estas otras cuestiones domésticas. Aquí una vez más emerge esta frase que me dijo Ramón Silva, un dirigente socialista hace millones de años, cuando me vio haciendo esta votación particularizada de un plebiscito que hubo en la universidad, creo que en el año 69, y me vio ticando una cosa aquí y otra por acá, y me dijo que no fuera hueón, que había que marcarlas todas, porque lo que importaba, compañero, es el problema del poder. Una vez que esto está resuelto, ahí veremos los demás elementos. Y para las personas que están, yo no lo entiendo, en la onda de las transformaciones profundas, es como una mudanza. Cuando usted lleva a cabo una mudanza, señora, señor, usted no se preocupa en un momento dado de dónde va a dejar las cucharillas del té, sino que está preocupado del gran cuadro. Está preocupado de que los muebles de la cama vayan a la pieza de dormitorio, que la cocina la lleven a donde está la cocina. Digamos, está preocupado de esas cosas grandes, las transformaciones profundas. Y las demás cosas, las cajas con libros, si es que tiene usted libros, se dejan en cualquier parte, los enseres de la ropa se tiran en un rincón. Tampoco se está uno preocupado de ver en qué lugar del muro va a poner un cuadro, esas cosas se dejan para después. Bueno, unas transformaciones profundas como una mudanza enorme, y entonces los que están en esa faena no se preocupan del detalle del PGB y de que si la cesantía es del 5 o es del 6%. Entonces, esa mentalidad fue la que imperó en el gobierno pasado, si no nos equivoquemos. Hagamos un poquito de memoria. ¿Cuál era el lenguaje que se escuchaba? Se oía hablar de fomentar la producción, de estimular el crecimiento. Yo no escuché eso y nadie escuchó eso. Se hablaba de las transformaciones en la educación, en la salud, en esto, en otro, lo demás allá. 5 o 6 cosas al mismo tiempo. Y fracasaron. Entonces, que vengan ahora a hacer esta representación, por supuesto que suena a hueco. Porque no es un tema, primero, no es un tema que les interese. No les interesa en absoluto. Nunca les ha interesado. Segundo, está claro que lo están haciendo por una razón puramente política, para aparecer ante los ciudadanos como preocupados por los temas que les interesan a los ciudadanos. Como ahora ya no están en el poder y ya no pueden intentar llevar a cabo transformaciones profundas, entonces ahora hacen el second best, que es ponerse en sintonía con la gente, o tratar de ponerse para que los elijan. Otra vez la cuestión del poder, pero de otra manera. Entonces está este cuento de preocuparse por la economía. Y tercero, cosa que lo hace absurdo, es que
los problemas económicos, el hecho de que una empresa cierre o no cierre, el hecho de que haya o no haya más o menos cesantía o más o menos crecimiento no se resuelve en una sesión del Congreso, por decreto. Quizás algunos de ellos lo crean porque tienen una especie de mentalidad primitiva en el sentido de creer que los gestos y las palabras producen efectos en la realidad. Entonces, no es para creer, no es para creerles mucho. Una tercera cosa, que es un proceso que ya viene en marcha hace mucho tiempo, que se detectó en el Instituto Nacional en esta oportunidad, es que bajó enormemente la cantidad de postulantes. Piensen ustedes que en los tiempos en que el Instituto Nacional era considerado uno de los mejores colegios públicos de Chile, un colegio que se jactaba con toda razón de la cantidad de personalidades importantes que habían pasado por sus aulas, postular y llegar a ser aceptado como alumno era una tarea difícil. Siempre había muchísimos más postulantes que vacantes. Y se trataba de encontrar incluso pituto, que tarjetitas de recomendación. Se hacía lo imposible por meter al cabro en el Instituto Nacional. Eso se acabó. Ya la gente no está tan interesada en meter a los cabros al Instituto Nacional para verlo a la semana de clase en un paro, en una toma. No solo eso, sino que se han retirado alumnos. Se han retirado, según las estadísticas que fueron publicadas en la prensa, 88 alumnos durante este año. O sea, pleno año escolar, el peor momento para retirarse. Se han retirado, padres han retirado a sus alumnos. Y supongo que aquí se podría aplicar, y las personas amantes de las transformaciones profundas podrían aplicar la misma lógica, es decir, lo que importa, compañeros, es el problema del poder. Primero hagamos las transformaciones profundas, como el hecho de que en vez de entrar al colegio, los cabros más bailosos entren por sorteo. Hagamos esas transformaciones profundas y después vemos el tema de la calidad de la educación. Siempre esa cosa que es la que realmente importa queda postergada hacia el futuro, es puesta en el horizonte. Primero el problema del poder. Primero las transformaciones, después ordenamos la casa. Pero la verdad es que eso nunca puede ocurrir, porque una vez que se desordena el proceso educativo, una vez que los profesores dejan de ser respetados, una vez que los profesores mismos a veces se suman a estos movimientos, en parte por convicción y en parte por oportunismo, una vez que se instala una atmósfera de cuándo es la próxima toma, compañero, una vez que se acaban las disciplinas escolares, una vez que ya deja de ser importante sacar las mejores notas, una vez que se instala, en otras palabras, otra cultura, llamémosla cultura, dentro de un establecimiento educacional, eso no tiene remedio. Y se ha visto en algunas facultades universitarias, de la Universidad de Chile, por ejemplo, que a lo largo de décadas perdieron lo que alguna vez tuvieron en los años 30 o 40. Las disciplinas que producían, qué sé yo, una generación tras otra de maestros o que fuera. Y llegó un momento en que se instaló otra cultura, una cultura política, una cultura de activismo, una cultura de toma, una cultura de protesta, y eso no cambió más. Y simplemente, bueno, no, es muy difícil remediar esas cosas, es muy difícil. Entonces, lo de la baja de postulantes en el Instituto Nacional es una muestra más que el proceso de transformaciones profundas en el campo educacional fue no solamente un fracaso en el sentido de que no se lograron las transformaciones, sino que el fracaso consiste en que se logró una transformación de lo malo a lo pésimo, o de lo bueno a lo mediocre, o de lo mediocre a lo malo. Se bajó en calidad. Los mejores alumnos, que son los que quieren estudiar, para empezar, son ellos los primeros que le piden al papá: papá, no quiero seguir más en este colegio. En primer lugar, no se estudia. En segundo lugar, uno está bajo el imperio, bajo la férula, bajo el matonaje de estos grupitos organizados, delirantes. Papá, no quiero seguir en este colegio. O es el papá el que decide que el chiquillo no va a seguir en ese colegio. Y los empiezan a retirar. Entonces, la calidad de la educación, lo que quede de calidad, se va a los colegios privados. Y las escuelas públicas se empiezan a transformar en el Vaticano de la revuelta, de la protesta y del cacareo y de las tomas y de la violencia y de la benzina en el rostro y de todas esas cosas. Y lo mismo pasó en el Instituto Nacional Barros Arana, lo mismo pasó en el Colegio Carmela Carvajal, creo que se llama. Los pocos colegios que tenían, digamos, fama razonablemente correcta de ser colegios de primera calidad, se acabó eso. Eso fue la transformación profunda que sufrió el sistema educacional. Y en el plano
internacional. Ustedes se acuerdan que hablamos ayer del Brexit, que es un proceso muy complicado, que tiene muchas instancias de votaciones, de apoyo o falta de apoyo. Ayer partió más o menos bien este borrador de acuerdo, porque el gabinete, por lo menos, de la señora May, aprobó el asunto. Ojo que el gabinete simplemente es, por definición, un lugar donde está la gente más cercana al primer ministro. Así que, claro, si no lo hubieran aprobado ahí, habría sido la guerra mundial en pelota, como se dice. Lo aprobaron ahí, pero ahora tiene que pasar ese acuerdo por la Cámara de los Comunes, tiene que pasar por una serie de instancias, tiene que pasar también por la Unión Europea. Yo espero, por el bien del Reino Unido, donde tengo amigos chilenos que están instalados ahí hace muchos años, y porque no quiero que pasen catástrofes de ninguna clase en este planeta, que se llegue a un buen acuerdo. Pero va a ser difícil, va a ser muy difícil. El tema principal ahí parece es un tema muy complejo, el de Irlanda. Como ustedes saben, Irlanda tiene dos partes. Irlanda del Norte, que es parte del Reino Unido, un pedacito, y el resto que es la República de Irlanda, que es la Irlanda del Sur, que no forma parte del Reino Unido propiamente tal, y que sigue en la Unión Europea. Entonces el tema es cómo establecemos las aduanas entre Irlanda del Sur, que es parte de la Unión Europea y que por lo tanto sigue costando los beneficios de eso, y Irlanda del Norte, que está pegado porque era parte de la misma entidad. Si ponemos barreras duras, o sea, ponen aduanas normales como las habituales, se genera un problema político interno. Recordemos que Irlanda del Norte e Irlanda del Sur son entidades que han estado en una especie de guerra civil, tuvieron por años. Se llegó a un acuerdo hace unos 15, 20 años atrás que paró esta permanente guerra que causaba muertos. Pero esto podría ponerse en jaque si se restableciera una aduana dura. Pero si no se establece una aduana dura, ¿cómo entonces opera la relación del Reino Unido con Europa? O sea, es muy complicado. El hecho es que es muy complicado y nada asegura entonces que el Brexit se vaya a realizar en función del acuerdo, del borrador que tiene la aceptación finalmente del gabinete. Y en el plano internacional también, antes de terminar el programa, a Donald Trump ya le llueve sobre mojado. Su famoso viaje a París para celebrar junto a otros mandatarios el fin de la Primera Guerra Mundial se convirtió en un fracaso por muchas razones. Todo le sale mal, le está saliendo mal en el frente interno, perdió la Cámara de Representantes, el tema de la supuesta interferencia de los rusos en su elección ha revivido, va a revivir con fuerza. Los elegidos, el Partido Demócrata tiene muchos deseos de presentar un impeachment en algún momento. El propio Trump no le echa aceite a la tormenta, sino que todo lo contrario, le echa parafina al fuego. Está permanentemente despidiendo gente de su círculo en la Casa Blanca. Ahora tienen un problema con la prensa, porque Trump finalmente perdió la paciencia con un señor Costa, que es un reportero de CNN, un tipo muy desagradable sin duda alguna. Pero había que aguantarlo, supongo yo. Finalmente le quitó el permiso para entrar a la Casa Blanca y con eso se le encabritó toda la prensa. Es decir, problemas por todos lados, y el hombre, que no tiene muy buen carácter, que es un temperamento explosivo, se ha ido agudizando su condición, se ha ido poniendo más irascible, se ha ido encerrando más en sí mismo, y por lo tanto el panorama político en Estados Unidos no se ve muy positivo, que digamos. Y eso sería todo por hoy día, estimados amigas y amigos. Espero que esta vez tengamos bien el sonido, lo voy a verificar en unos momentos más, y que tenga que repetir este programa, como hice ayer, 3 veces. Muy agradecido a los mails que me siguen llegando. Me siguen llegando muchos mails sobre el tema OVNI, pero yo les vuelvo a insistir que no estoy disponible para hacer a cada momento ese tema, porque en cierto sentido es repetitivo, porque es un hecho real, está claro ya por las imágenes, por los videos, pero es un hecho real que no pasa a otra etapa. Y por lo tanto,
estaríamos limitados a contarnos un nuevo y una nueva y una nueva y una nueva avistamiento y un nuevo avistamiento y otro video, y es más o menos siempre la misma cosa. El último fue en Irlanda, a propósito de Irlanda, varias líneas aéreas que estaban en un momento dado en el aire, varios aviones de distintas líneas vieron lo mismo, los pilotos. Esta vez se atrevieron a hablar, normalmente no lo hacen, de objetos voladores que llevaban a cabo maniobras que por supuesto no las lleva a cabo un aerolito, que simplemente cae o pasa volando a cierta velocidad constante. Estos objetos cambiaban de velocidad, cambiaban de posición, cambiaban de dirección. Obviamente no eran objetos naturales. Y el mismo día en que los pilotos vieron eso, yo he visto un video de un señor que tomó desde tierra, en la zona más o menos donde estaban circulando los aviones, unas imágenes bastante claras de un artefacto con forma de disco, o sea, clarísima. Pero ustedes pueden, ese tipo de información los pueden obtener ustedes directamente por sí mismos en los sitios de YouTube que se dedican a estar recopilando esa información todos los santos días. Así es que en una próxima conversación que voy a tener con un invitado, que vamos a hacerlo la próxima semana, vamos a tratar un tema realmente interesante, que es el de Yellowstone, que es un volcán gigante que hay en Estados Unidos y que está dando causa de alarma a muchos geólogos por su actividad creciente. Pero eso será la próxima semana. Muchas gracias por su atención, gracias a las personas que se siguen inscribiendo en Patreon, sin lo cual este programa simplemente no tiene posibilidad de subsistir. Muchas gracias y hasta mañana.